Ah, ¿Cómo andan todos? No, me pasó una información recién, entonces como que me quedé cruzado. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? No salen tampoco las indicaciones con la tele, por favor. ¿Sale la indicación o no? O sea, ¿cómo está el micrófono? Ok, listo, gracias. ¿Cómo anda? Este tema de la dependencia de la tecnología nos hace cada vez más, Así que bueno, ¿cómo andan todos? ¿Bien? Me alegro. También quiero dar la bienvenida a todos los que nos están siguiendo por este internet. Lo veo- Ok, bueno, actualizado todo el tema de internet. ¿Cómo lo está tratando la lluvia? Eh, Este, es un asco. Y se viene, es un asco. No, no, no. A ver, el tema es esto. A mí me encantan los días nublados. La verdad es que es como que no tengo este problema que el sol que te... Es como que hay veces me molesta bastante que el sol esté, digamos, o estar mucho tiempo debajo del sol. Así que el día nublado está lindo. Ahora, sin lluvia. Nublado, ventoso también está lindo, pero sin lluvia. Y para el cómo veo cómo es el tema, después queda una humedad que es un asco. Así que bueno, gracias al Señor, el- aparentemente la lluvia hizo como una especie de efecto, no sé, efecto positivo. Arrastraron algunos amigos y que hace ya rato que no vemos. Así que bueno, interesante este, y positivo de esa perspectiva. Ok, estamos con el libro de Romanos. ¿Mm? Estamos con el libro de Romanos. Am, lo que le voy a pedir hoy es que preste especial atención, porque la verdad es interesantísimo. Algunos planteos que Pablo comienza a desarrollar, especialmente lo que es capítulo 2, respecto de del pueblo de Israel. ¿Ok? Dicho sea paso, el domingo pasado, no sé si todos estaban al tanto, el domingo pasado se cumplió 75 años de la creación del Estado judío, ¿ok? O sea, digamos, el Estado actual. Usted sabe que desde del año 70-76 antes de Cristo, Israel fue conquistado por el Imperio Romano y desapareció sobre la faz de la tierra, entre comillas. Después vinieron diferentes tipos digamos, de persecuciones. Existe toda una historiografía acerca de lo que tiene que ver con el pueblo de Israel en el tiempo a través de Europa, en el tiempo de ya posterior a lo que era el Imperio Romano, hasta que el 14 de mayo de 1948 se funda el nuevo Estado judío, ¿ok? Y de hecho, fíjese que la moneda de Israel es el shekel, ¿ok? Se lo conoce como nuevo shekel también, así que así es el tema. Y hoy es el día 21 de mayo. Mañana es el día 22 de mayo. La vez anterior fue una broma, que yo sé que algunos hermanos estuvieron buscando, pero esta no es broma. ¿Qué pasó el 22 de mayo del año 1810? Estamos entrando en esta semana del 25 de mayo, que cae el día jueves. Y tenemos el feriado puente, que es ¿se llama feriado puente? No, no, este no es el puente, ok, que es el 26 de mayo. Tenemos jueves, viernes, feriado. Tenemos un fin de semana largo, este, pero estamos
en la víspera de lo que es el 25 de mayo de 1810, o sea, de lo que pasó acá en la Argentina, en el Virreinato del Río de la Plata. Pero el punto culminante para la concreción digamos, y el éxito de lo que ha sido el movimiento 25 de mayo de 1810 fue de vital importancia lo que ocurrió el día 22 de mayo, que es mañana. Así que hay codito de McDonald's, de Burger, de KFC, de Mostaza, para el que puede buscar y mandar la respuesta de qué pasó el 22 de mayo de 1810. Si puede buscar, hacer un pequeño resumen de lo que ocurrió ese día, mejor. Así que bueno. Y de hecho, fíjese que el 22 de mayo casualmente fue, ¿cómo lo digo para que? Un despliegue de cuestiones de la filosofía, digamos, legal, que ha sido, digamos, cimiento para lo que fue la acción después del 25 de mayo de 1810. Más, de hecho, entre el 22 y el 25 estuvo a punto de naufragar el evento del 25 de mayo. Así que sobre la marcha los patriotas pudieron salvar la situación y nos permitió que estuviésemos un 25 de mayo de 1810. ¿Okay? Así que bueno, búsquelo. Es interesante la historia argentina. Igual de aquí que se le ocurre decir que el 25 de mayo de 1810 se declaró la independencia de la Argentina. Le digo porque es muy común esa respuesta. De hecho, yo recuerdo que estaba en tercer año, vieron que en tercer año se estudia historia argentina contemporánea. No sé, en mi época era así, ahora no sé cómo es. Y tenía un compañero que se le había llevado previa la historia. Entonces, vieron que antes vos tenías esa para rendir en marzo, ¿sí? Antes que empiece la clase, y si no, en vacaciones de invierno. O sea, nosotros lo acompañamos, el negro no se presentó para marzo, se presentó para vacaciones de invierno, para julio, lo acompañamos, hicimos toda una banda, lo acompañamos hasta la puerta del aula, dándoles ánimo. Así que el negro entró, afuera ya nos acomodamos un poquito, vamos a tomar algo, vamos a comer algo, y de golpe el negro sale. El vago ya salió. ¿Qué pasó? Ya me bocharon. ¿Cómo que te bocharon? Hace un minuto que entraste, muerto. Sí, pero ¿qué pasó? No, me senté, me preguntaron la fecha de la declaración de independencia, le dije 25 de mayo. Así que lo bocharon de una, y sí. Pero bueno, así que busquen qué pasó el 22 de mayo del año 1810, ¿ok? Y teniendo en cuenta estas cuestiones legales, vamos a ver un poco Romanos capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 12 hasta el versículo 16. Romanos capítulo 12, versículo 12 al 12 no, el capítulo 2, perdón, del versículo 12 al versículo 16. Dice así la palabra de Dios: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo que estamos aquí compartiendo. Pedimos que tu Santo Espíritu esté obrando en nuestros corazones para darnos entendimiento, para darnos comprensión, para que puedas iluminar nuestra mente, nuestro corazón, para que se desarrolle la obra que tú quieres producir en cada uno de nosotros, sea para salvación o para mayor consagración.
Padre, dejamos la cosa en tu mano, agradeciéndote por todo, en nombre del Señor Jesús. Amén. Ok. Alguna cosa interesante de este pasaje. Por ejemplo, Pablo habla de la existencia, si se quiere, para hacer de alguna forma, 3 fuentes luces, ¿sí? Para lo que es el desarrollo de qué cosa. En este pasaje en particular, recuerda que Pablo no está hablando acá de la salvación o de la justificación delante de Dios. Dice claramente, versículo 12, porque todo lo que sin ley en pecado, sin ley, también perecerá. Está hablando acerca del juicio de Dios, la base de los juicios, digamos, los hechos que motiva, entre comillas, el juicio de Dios. ¿Ok? Y esto le digo ya para que, por si aparece alguno, y de hecho yo he leído comentarios que alguno hace este planteo, que no está diciendo el apóstol Pablo que el hombre puede ser justificado por la ley. Porque cuando llegamos al capítulo 3, versículo 28, Pablo dice claramente, concluimos pues que el hombre es justificado por fe y no por la obras de la ley. El problema viene cuando, por ejemplo, en el versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces no está hablando Pablo aquí de la justificación todavía, sino digamos, de los hombres que van a estar presentes en el justo juicio de Dios, y la base de digamos, a la que se va a ser juzgado no es, como pretendía el pueblo de Israel, o en este tiempo los judíos, que es el hecho de tener algo que le da un privilegio, digamos, en el caso de los judíos, por encima de los gentiles. Entonces lo que Pablo claramente está hablando de juicio. Porque fíjese que, si leemos los versículos anteriores, ya le dijo en el capítulo 1, ya habló acerca de los gentiles que van a enfrentar el juicio de Dios. Y acá ya empieza a hablar, fíjese que versículo 5 dice, porque por tu derecha y por tu corazón, está hablando de los judíos, dice, no arrepentido atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 2 del capítulo 2 nos dice que el desarrollo del juicio de Dios es según verdad, y el versículo 11 nos dice que porque no hay acepción de persona para con Dios. Y este es digamos, la base para lo que empieza a desarrollar el versículo 12 al 16, dice que Dios no hace acepción de persona, es decir, va a tratar en un plano de igualdad a lo que está dentro de la misma condición. ¿Sí? ¿Por qué viene esto? Porque los judíos creían que ellos tenían privilegios especiales. ¿Por qué? Porque era el pueblo escogido de Dios, porque tenía la ley escrita de Dios. Ok, gracias. Por lo tanto, la mera pertenencia al pueblo escogido de Dios y la mera tenencia de la ley de Dios los hace, entre comillas, los coloca en una situación, un estatus particular y especial. Esto es un problema clarísimo de la historia de la humanidad. ¿Okay? Desde que el ser humano pecó en Génesis capítulo 3 para acá, y vemos no solamente la Biblia, sino vemos también la historia de la humanidad, comienza a desarrollar conceptos tales como, por ejemplo, la dignidad humana no es fruto de la pertenencia o ser parte de lo que es la raza humana, sino que la dignidad humana está determinada por condiciones externas. Por ejemplo, de cierta nacionalidad, de cierta raza, ciertas características físicas, ¿okay? Y aún todo el desarrollo digamos, de prerrogativa de sangre. Fíjese que nuestra Constitución dice, hablando precisamente de la igualdad ante la ley, dice que la Argentina no acepta prerrogativa, entre otras cosas, de sangre. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan de este famoso tema de sangre azul? Entonces, el hecho de que uno pertenece a la nobleza
porque porta un apellido determinado y es de sangre azul, entre comillas, entonces tiene una dignidad superior al que no es parte del mismo grupo, etnia, nacionalidad o lo que sea. Estos son elementos base para ¿qué cosa? Para desarrollar la discriminación. Y lamentablemente vemos muchísimo, y aunque entre comillas se supone que la conciencia humana está mucho más desarrollado, pero el problema de la discriminación es un tema que es imposible erradicar. Sigue el ser humano pretendiendo que mi dignidad está por encima de la dignidad del otro. ¿Por qué? Porque tengo algo diferente respecto del otro. El otro es morocho y yo soy rubio. Si supieran los rubios que es una minoría ese color de pelo rubio, es una minoría entre los seres humanos. Es más, desde cierta perspectiva podemos decir que son engendros de la naturaleza. Pero ya empezamos a discriminar. Pero bueno, no, fíjese el tema de, justo ayer hablamos un poquito sobre el tema de los ojos, por ejemplo. Usted sabe que la mayoría, la gran mayoría del color del ojo del ser humano es color marrón. Hay una pequeña minoría por una mutación hace no sé cuántos siglos o milenios atrás, comenzó a aparecer los ojos color más claro, de otro color, sea celeste o sea verde, pero es una minoría realmente. Así que vamos a darle poder a la mayoría y vamos a salir a matar a todas las minorías. Pero bueno, esto es un poco este problema del tema de la discriminación. Ahora, lo que Pablo dice aquí es algo muy importante y este es el concepto real de lo que es la igualdad ante la ley. ¿Ok? La igualdad ante la ley no significa que todos somos y debemos ser tratados por la ley de la misma forma, sino que debemos ser tratados de la misma forma entre los que somos iguales. Por ejemplo, indudablemente, quienes tengan, por ejemplo, reviste, digamos, como parte del cuerpo de seguridad o de las Fuerzas Armadas, ¿okay? Debe ser juzgado conforme a esa situación particular, todo lo que están, digamos, o reviste dentro de las Fuerzas Armadas. Lo que yo no puedo pretender, fíjese una cosita, imagínense, o sea, hay algo que es fundamental a las Fuerzas Armadas y a una Fuerza de Seguridad, que es el tema de la cadena de mando. Usted se imagina que están en campo de batalla y un capitán le da una orden a un soldado y el soldado se anda esperando freichurro. O sea, se pudrió todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades militares. Entonces es un tema importante. Entonces, imagínate que cuando un soldado o alguien de la Fuerza Armada, digamos, desobedece una orden superior, debe ser juzgado en función de, digamos, por ejemplo, o en un plano de igualdad con otro que han hecho exactamente lo mismo. Imagínense 2 soldados. Yo recuerdo en una iglesia, años atrás, ahí por la zona de Almagro, por la gracia de Dios, bueno, hubo un matrimonio que llegó, han creído en Cristo como su Salvador, y el hombre, un día estamos charlando y me contaba que él estaba haciendo servicio militar en los tiempos de la dictadura, en una base militar en Montechingolo, que fue motivo de un ataque por parte de los terroristas en su momento para robar lo que son armamentos. Así que el tipo estaba haciendo guardia, estaba haciendo el servicio militar, estaba en la barraca en momento de descanso con otros compañeros y llegó el ataque y los tipos están todos parapetrados, tiraron al piso detrás de las paredes y entonces me dice, y de golpe nos apareció un sargento y empezó gritando que tenemos que salir para repeler el ataque. Así que llegó un momento que todos los que estaban ahí se pudrieron, le dijeron, pero tómatela, andamos solos, ¿qué sé? Entonces, ahora, eso es una falta grave para lo que reviste, digamos, la pertenencia a la Fuerza Armada en este caso, por ejemplo.
Ahora, imagínense un soldado que desobedece la orden de un superior. Imagínense que usted está trabajando en una empresa y viene su superior y le dice, che, negro, vamos a hacer la cosa de esta forma. Y dice, no, loca, hacelo vos, no me interesa. Y evidentemente, si esto llega a juicio, se va a tratar de una forma diferente, porque uno tiene que ver con una situación, ¿sí?, digamos, de lo que es la Fuerza Armada, otra cosa tiene que ver con una situación laboral. Entonces, la igualdad ante la ley significa esto, que el tratamiento tiene que ser igual entre los que son iguales. Y aquí aparece este detalle interesante, y Pablo habla de, capítulo 1, estoy hablando de lo que es el conocimiento, la luz natural, ¿sí?, que ha tenido la humanidad entera a partir de su creación. Y capítulo 2, y lo que hablamos ayer, por ejemplo, hablando de Job, ¿sí? La verdad que el conocimiento de Job acerca de Dios y lo que él debía hacer para agradar a ese Dios, o al Dios verdadero, era fruto de del conocimiento de la naturaleza, tal como aparece en Romanos capítulo 1, cuando Pablo dice que se puede conocer el poder y la idea de Dios a través de la creación. ¿Okay? En ese momento no estaba, la historia de Job es una historia anterior a la existencia o la entrega de la ley mosaica por parte de Dios a Moisés. Así que lo que vemos ahí es un relato de alguien que tenía el conocimiento de la naturaleza acerca de Dios. Y entonces lo que Pablo dice aquí, Dios no hace acepción de personas, entonces no va a juzgar a un judío que tiene la ley de Dios en las mismas condiciones que un gentil que no tenía la ley de Dios escrita. De igual forma, tampoco se va a hacer la inversa. Así que tenemos hasta aquí lo que Pablo está hablando de tres fuentes de luz. Está la ley natural, la ley, digamos, escrita de Dios, que es lo que pasó con Israel, y termina el versículo 36 diciendo, 36, andamos bien. Versículo 16 diciendo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a qué? A mi evangelio. ¿Ok? Entonces encontramos la tercera fuente de luz de parte de Dios para con la humanidad, que es el evangelio. Entonces, el punto central, reitero, lo que Pablo está planteando aquí es la situación de los que van a perecer. Por lo tanto, en ningún momento aquí está hablando de justificación. Y este concepto de que los hacedores de la ley serán justificados, no está hablando de la justificación, sino que está hablando de los que deberían haber hecho y no hicieron. La base del juicio contra tanto judíos como gentiles. Porque recuerden que capítulo 1, 18, hasta capítulo 3, versículo 20, es un mismo tema a través de la carta a los romanos, donde se nos presenta la situación de la humanidad en general. Versículos 16 y 17, Pablo, digamos, explica el tema, si se quiere, el libro de Romanos, la justicia, digamos, la salvación por medio de la fe y el Evangelio como medio de revelación de la justicia de Dios. Versículo 18 hasta capítulo 3, versículo 20 nos va a explicar por qué motivo la humanidad entera está bajo la condenación de Dios. Y a partir del versículo 21 nos va a explicar cómo es el medio o método de justificación. ¿Okay? Y hay alguna cosa interesante acá también para ver, y es el tema del razonamiento. Porque el apóstol Pablo habla de la conciencia y cómo sé yo, entre comillas, si esto es correcto o incorrecto. Indudablemente lo que Pablo está hablando aquí es del razonamiento. O sea, el ser humano tiene suficiente información acerca de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto e incorrecto, y que el razonamiento puede determinar claramente si esto es lo que voy a hacer o lo que pienso hacer, lo que hice es lo correcto o incorrecto, lo que está bien o lo que está mal. O sea que el razonamiento pasa a ser como un elemento que nos permite examinar y autojuzgar lo que nuestra vida
o el ser humano, lo que va a desarrollar es correcto e incorrecto. De hecho, fíjense que esta idea, entender, juzgar lo bueno o lo malo, es un proceso importante, por ejemplo, en todo juicio, que es lo que los jueces tienen que aplicar. Muchas veces cuando nosotros estamos haciendo un alegato ante la justicia por un hecho particular, apelamos lo que en derecho hablamos de la sana crítica racional. ¿Sí? Una crítica, sana crítica racional respecto de merituar las pruebas por medio del razonamiento del juez para determinar acerca de la importancia de una prueba sobre otra, la veracidad de una prueba o no, y así sucesivamente. O sea que este concepto de sana crítica racional es un concepto que se utiliza para hablar, digamos, de la actividad racional que desarrolla el juez al momento de merituar todas las pruebas en un proceso y dictar una sentencia determinada. Y aquí Pablo utiliza este elemento para hablar precisamente acerca de razonamiento como medio para determinar lo que es bueno o lo que es correcto e incorrecto. Por eso fíjese, tenga presente esta idea de lo que es razonamiento. Vamos capítulo 1. Versículo 21. Ya lo hemos visto, pero fíjese cómo Pablo empieza a hablar de este punto. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese qué interesante este concepto. Es decir, que lo que el ser humano ha hecho desde el momento que ha caído en pecado, versículo 18, cuando el ser humano decidió precisamente rebelarse contra Dios y contra su palabra, lo que a partir de allí empezó a hacer a través de su rebeldía contra la palabra de Dios fue, ¿qué cosa? ¿Se acuerda del versículo 18? ¿Sí? Detienen con injusticia la verdad, o sea que empezaron a desarrollar actos tendientes a suprimir la verdad de Dios. Y la forma que el ser humano comienza a suprimir la verdad de Dios, entre otras cosas, es envanecer su razonamiento. ¿Por qué? Porque el razonamiento que el ser humano está desarrollando, o desarrolla, ¿qué es lo que hace? Le está diciendo lo que estás haciendo está mal. Así que, indudablemente, lo que se está haciendo, lo que la humanidad ha hecho fue digamos, torcer, ¿sí? Transformar, digamos, en algo totalmente carente de contenido, un razonamiento que es algo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, ese razonamiento no nos permite o nos lleva a un punto donde dejamos de juzgar correctamente nuestras acciones. ¿Ok? Entonces, fíjese que este planteo que Pablo está haciendo en el capítulo 1 acerca de esto, versículo 21, ¿sí? Que se envanecieron en sus razonamientos, y es interesante esto, y su necio corazón fue entenebrecido. Está hablando de, ¿qué cosa? El razonamiento envanecido tuvo el objetivo, llegó al objetivo de mayor oscuridad sobre la conciencia y sobre la vida del ser humano respecto de Dios. ¿Ok? Entonces, esto ¿por qué le digo? Fíjese interesante. Mire, yo veo un vestigio aquí. ¿Se acuerdan que muchas veces le conté? Lo hacemos todo. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos enfrentamos a Dios en la vida cotidiana? Cuando sabemos por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo que tal acción en nuestra vida es pecado, y nosotros queremos justificarnos desarrollando un razonamiento retorcido para que Dios diga que lo mío no es malo. El problema es que esa acción, fíjese que lo desarrollamos como creyentes, es un vestigio, es, si se quiere, una expresión aún de este proceso que está hablando aquí en Romanos capítulo 2. ¿Se acuerdan? Yo le comentaba, entre otras cosas, recuerdo un día viniendo del lado de Donato Álvarez en Urquiza, cruzando Avenida Los Incas, yendo, digamos, Donato Álvarez usted sabe que ahí Donato Álvarez ya empalma lo que es
Triunvirato, la avenida Triunvirato, cuando llega a la intersección con Donato Álvarez, ir hacia una curva hacia el lado Chacarita. Entonces, cuando usted viene por Donato Álvarez, en algún momento ya está en vereda de la avenida Triunvirato, cruza la avenida Los Incas, tengo media cuadra más para llegar al pasaje La Haya, para la izquierda, 30 metros, ahí tenemos nuestra casa. Y recuerdo que, no sé por qué, de dónde venía, pero recuerdo que ya era de noche, iba caminando, iba hablando con Dios, orando, y él estaba explicando a Dios por qué motivo él tenía que permitir que yo pudiese desarrollar una relación de noviazgo con una chica que no es creyente, ¿sí? Y que era ventajoso esa acción. O sea que Dios debía hacer vista gorda respecto a su palabra, por ejemplo, en 1 Timoteo, en 2 Corintios capítulo 6, cuando nos habla de no unir en yugo desiguales, pero mi razonamiento era mejor que la palabra de Dios. Y Dios debía anular su palabra para aceptar mi razonamiento. Bueno, es algo que todos hacemos, lamentablemente, y es fruto o manifestación de que cuando uno realmente no quiere obedecer la palabra de Dios, quiere satisfacer, digamos, sus propios deseos y apetencias o cosas por el estilo. Y fíjese que esta idea de la justificación por obra es un reflejo también de lo que la sociedad humana vive en cuanto a la creencia de que las buenas obras nos hace aceptos delante de Dios. Y esto es algo característico de toda religión. Toda la religión pretende desarrollar una instancia moral superior del ser humano. Y que el ser humano, si llega a ser buenito, transformamos la conciencia de la humanidad en seres mejores y superiores. ¿Okay? Fíjese que ayer, esta madrugada estaba viendo esto será una precuela, sí, una precuela, digamos, en otra rama del tiempo. Vieron que está este tema de viaje a través del tiempo y que a través del viaje de este tiempo uno puede generar realidades paralelas. Si a usted, digamos, le gusta lo que es el viaje, ¿cómo se llama este? El de Volviendo al Futuro. El segundo, es una serie, digamos, 3 películas. La segunda habla de esto, de una realidad paralela que ellos llegaron por el tema del viaje a través del tiempo. Si usted ve, por ejemplo, las últimas derivaciones de lo que es Terminator, de hecho, una de las últimas que aparecieron, antes de esta última, que fue una porquería con el tema que volvieron a hacer aparecer a Schwarzenegger y compañía, la historia es esa, de que en algún momento se desarrolló una realidad paralela en esta historia de Terminator, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, Viaje a las Estrellas, lo que sería una precuela, comienza con eso. O sea, son 3 películas. La primera comienza con que todo el futuro, que como se había desarrollado, se alteró porque vino del futuro un grupo de, digamos, o sea, era un grupo de no eran Klingon, ¿cómo era que llamaba esto? Bueno, se me fue, son parientes de los Klingon, y el señor Spock, que fue absorbido por un agujero negro, y el otro extremo del agujero negro fueron al pasado. Entonces se juntó la tecnología del pasado con la tecnología del futuro, hubo toda una batahola. El padre del capitán Kirk se murió ahí cuando no debería haberse muerto ahí. Bueno, todo un caos. Así que generó una realidad alterna, paralela a toda esta situación. Así que es interesante entender esto. Nosotros creemos y a través de nuestro desarrollo, nuestro razonamiento y cosas por el estilo,
esperamos en algún momento poder desarrollar esa realidad paralela diferente a la palabra, donde lo que nosotros queremos es algo posible, plausible, aún preferible, si se quiere, entre comillas. Pero el punto central es esto. Fíjese que capítulo 2, versículo, otra vez, 12 al 16, nos habla acerca de los que van a perecer y no está hablando de la justificación delante de Dios. Las religiones pretenden desarrollar una realidad paralela donde nosotros somos justificados porque somos buenos. Empezamos a desarrollar una conciencia que nos hace superior y mejorarnos como raza humana. Y en este proceso, la creación de esta realidad paralela es parte de este razonamiento, ¿cómo se llama? Este razonamiento, ay, se me está, ¿cuál es la palabra? Perdón. Envanecido, no me salía, me sale envenenado, pero envanecido. Y así que el ser humano lo que hace es precisamente anular a Dios, o a través de su razonamiento, lleva a tener un ser humano que vive en la oscuridad de las verdades espirituales. Y lo que las religiones vienen a hacer en este proceso, cualquier religión, aún la personal, porque uno puede desarrollar su propio conjunto de creencias, viene a desarrollar en nosotros esta realidad paralela diferente a la verdad de Dios. Es una forma de, precisamente, de rebelarnos contra Dios y contra su palabra. Nuestra mente es algo que habitualmente hace nuestra mente. Desde aquellos que no le gusta la realidad que está viviendo y en su mente se imagina y empieza a construir una fantasía en el mundo de lo imaginario respecto de una vida que de tal o cual forma. Así que esto es algo muy común en los seres humanos. Y lo que yo quiero decirte hoy, y hay que partir de esta base fundamental, es que nuestra condición delante de Dios parte de la premisa que estamos bajo la condenación de la ira de Dios. La verdad de la palabra de Dios nos dice que partimos toda la humanidad de esta base de que vamos a enfrentar el justo juicio de Dios. Si hasta acá pensaste que tu religión, cualquiera que sea, era lo que te justificaba y te hacía, digamos, libre de la condenación de Dios, quiero decirte que la Biblia no dice eso. La palabra de Dios que verás nos dice claramente que nosotros, la humanidad entera, partimos de la base de que estamos todos bajo la condenación de Dios. Y es lo que está planteando Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta Romanos capítulo 3, versículo 20. Toda la humanidad está encerrada bajo la condenación por causa de nuestros pecados. ¿Ok? Así que esta es la premisa, esta es la base, y por favor entienda bien esto. Cualquier tipo de pensamiento o de realidad que usted haya tenido respecto de lo que es su relación con Dios es parte de ese razonamiento envanecido que nos lleva a un corazón entenebrecido, pero no es parte de la luz para conocer a Dios y para obtener la salvación. Ahora, entienda bien este concepto de conciencia. Fíjese alguna cosa interesante. Vamos a Génesis capítulo 1. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando hasta acá, no? Gracias, Lili, parece que soy la única que estás entendiendo. ¿Está? Capítulo 1, versículos 26 y 27,
nos habla de la creación del ser humano. Génesis capítulo 1 comienza con el versículo 1 diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando del comienzo de absolutamente todas las cosas creadas. O sea, menos Dios, todo el resto somos creación. Desde los ángeles, la vida espiritual, y después todo lo que era materia, toda la vida material que conocemos, ¿ok? Es creación de Dios. Pero en Génesis capítulo 1, versículo 1, hay dos cosas que no fue creado en ese día en particular. Uno fue los animales, ¿sí? Y el otro, ¿qué cosa? El ser humano. Y esto tiene una razón de ser, indudablemente, porque, entre otras cosas, lo que encontramos en Génesis capítulo 1 es el proceso que Dios utilizó para ir acondicionando la tierra, para transformarlo en el hogar perfecto para el ser humano. ¿Ok? Dios diseñó la vida en este mundo, animal, humano y vegetal, y de otra índole, sea agua, sea el reino mineral, digamos, para que haya una total y absoluta relación e interacción a favor del hombre. Dios diseñó precisamente nuestro sistema solar, nuestro Sol, lo que hablamos muchas veces, la distancia, la ubicación de la Tierra en este sistema planetario, digamos, gira alrededor de nuestro Sol, la distancia entre la Tierra y su único satélite natural en este proceso, fue todo para que una vez que esté en condiciones, Dios iba a crear el elemento por naturaleza, digamos, fundamental para el proceso de la polinización, es decir, que la Tierra se transforma, digamos, un ambiente totalmente, adaptado a la vida del ser humano. Una vez que Dios terminó todo este proceso, finalmente el último ser que crea es el ser humano. ¿Okay? La última creación en este proceso que la Biblia nos escribe en una semana. Y fíjese el versículo 26, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo el animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Está hablando de la creación, digamos, del ser humano. Y la creación del ser humano, de dos géneros, digamos únicamente, o dos sexos, que es hombre y mujer. ¿Ok? La verdad que Dios, las cosas que Dios ha hecho fue de una forma muy simple. Fíjese que Dios estableció, digamos, en esta creación, y te dice, mira, cómo saber, digamos, si los animales están emparentados, si son del mismo género? Y Dios te dice, bueno, mira, si pueden, digamos, desarrollar la procreación, es del mismo género. Si no, no hay forma de que pueda haber acto de procreación. Lo mismo el ser humano. Y la verdad que no importa lo que pretende el falso progresismo y pretende decirnos que existe 400.000 millones de géneros diferentes. Vieron que cada día aparece uno nuevo. El otro día estaba leyendo de una persona que empezó a hablar que él es de género transeconómico. Pero me gustó la idea, porque la verdad que yo me voy a declarar que soy género, digamos, un género que es tipo que está en contra de lo que es, o sea, digamos, un ser no tributativo. Estoy en contra de tributar, de pagar impuestos. Yo estoy seguro que si difundo esta idea, todo el mundo se va a enganchar. O sea, en un momento va a haber muchos de este mismo género no tributativo, así que le vamos a tener que decir al Estado, che, no pago más impuestos. Y dejar de chorear, delincuentes. Pero bueno, y yo dice, no, mira, yo quiero al hombre y la mujer, porque como parte de la misma especie, ¿sí? Y dos sexos diferentes para que puedan, entre otras cosas,
complementarse y terminar en este proceso que es la procreación. Porque la verdad que no importa cuánto género el ser humano hoy por hoy pretende que exista, pero no hay formas de que pueda haber desarrollo y la extensión de la vida del ser humano en este mundo y en cualquier otro mundo si no hay nombre de una mujer. Porque por más que usted me hable sobre fecundación in vitro y no sé cuánta cosa más, quiera o no, ese óvulo fecundado necesita invariablemente, ¿sí?, la anatomía femenina para su desarrollo. O sea, este tema ¿se acuerdan de esta película de Schwarzenegger y Danny DeVito? ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Junior. Y Schwarzenegger quedó embarazado. O el filipino que dice que, ¿se acuerdan? Hace un par de días atrás que había un filipino que decía que se había embarazado. Bueno, es imposible porque la realidad es que la fisonomía del hombre es incapaz de poder procrear vida. Dios le ha dado este privilegio a las mujeres. Y agradezco que Dios le dio ese privilegio a las mujeres. Porque no sé si me bancaría lo que se banca una mujer en todo el proceso del embarazo y terminar con el parto. Así que cuando lo he visto en mi esposa y uno conoce muchos otros casos, digo, gracias Señor que le diste ese privilegio a mujeres, yo no me hubiese bancado este proceso, la verdad que es eso. Así que, fíjense que es interesante que Dios crea una vida especial diferente, lo hemos hablado muchas veces. Porque hasta aquí nos dice la Biblia que Dios es espíritu, la naturaleza de Dios es espíritu, es una naturaleza espiritual. ¿Ok? Y Dios creó seres de la naturaleza espiritual que son los ángeles. ¿Ok? Los seres espirituales, los ángeles, la diferente categoría, o los seres espirituales, sea querubines y serafines, si usted depende de lo que clasifica, si son ángeles o no son ángeles, pero no importa, pero comparten naturaleza espiritual. Pero en algún momento Dios decide crear, digamos, esta realidad material, y en esta realidad material colocó al ser humano. Fíjese el versículo 27, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Lo hemos dicho muchas veces. La Biblia nos dice que el ser humano es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Y la exhortación de la palabra de Dios es que el ser humano, espíritu, alma y cuerpo, sea todo utilizado para la gloria de Dios. Ahora fíjense que yo lo que veo es este hecho. Porque dice, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, creación espiritual, y sigue, a imagen de Dios los creó, el alma del ser humano, que sigue siendo a imagen de Dios. Pero es interesante que después de creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, viene, fíjese el signo de puntuación, y bien colocado aquí, viene en punto y coma. Después ese punto y coma dice, varón y hembra los creó. Es decir que lo que tiene que ver con la creación de la parte inmaterial del ser humano fue creada imagen de Dios y semejanza de Dios. Pero lo que no fue creado imagen y semejanza de Dios es nuestro cuerpo exterior, dice varón y hembra los creó. Y no dice aquí que en nuestro cuerpo, varón y hembra, somos a imagen de Dios, no lo dice. Dice que el ser humano, en toda su parte inmaterial, fue creada imagen y semejanza de Dios, pero la parte material, varón y hembra los creó. Cuando llega el versículo 27, después de la segunda vez que repite que fue creada imagen y semejanza de Dios, aparece este punto y coma, hace una separación respecto a la parte física. Varón y hembra los creó. Y lo que digo muchas veces, vieron que muchas veces la gente te viene y te dice, escúchame, Dios es hombre o mujer. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí sí hombre o mujer, si fuimos creada imagen de Dios, entonces Dios es hombre o es mujer. O sea, a veces los cristianos ignoramos esto y hay que entender que aquí Génesis dice que todo nuestro ser es el corazón que aparece en Romanos 1:21 cuando dice que se envanecieron en su razonamiento y ¿qué hizo? Y su corazón fue entenebrecido. Ese corazón es el ser real, el que fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok?
y no nuestra parte corporal. Y la parte corporal simplemente manifestamos que somos del sexo masculino o del femenino. Y nada más. Entonces, y es interesante que Dios aquí, al sexto día de la creación, crea una nueva forma de vida, donde fusiona, hasta ese momento lo único que existía eran los seres espirituales. Dios aquí fusiona lo material y lo espiritual. Dentro de lo material, Dios coloca su naturaleza. ¿Se entiende hasta aquí la idea? Así que nosotros somos absolutamente todos iguales en nuestra creación, en nuestra composición de nuestro corazón entenebrecido por causa del pecado. No en nuestra apariencia física. Y es interesante lo siguiente, hasta aquí te muestra información acerca de Dios creó una nueva vida que fusiona lo material y lo espiritual. ¿Ok? Pero es interesante que Pablo termina de complementar la información que aparece en Romanos, Génesis 1, 2 y 3, que fíjese lo siguiente. Usted imagínese esta situación, Génesis 3. Satanás le dice, vamos a Génesis 3, ya que estamos. Génesis 3 comienza hablando acerca de Dios y la palabra de Dios. Y termina Satanás diciéndole a la mujer, versículo 4, entonces, dice 3:4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, semejante sabiendo bien y el mal. Fíjese un detalle. ¿Por qué será que Satanás le plantea al ser humano la capacidad de desarrollar una moral y una justicia diferente a la justicia de Dios? ¿Se entiende la pregunta? ¿Por qué no se lo dijo a un perro, un gato? ¿Por qué Satanás se paró delante de un perro y dijo, ¡guau! ¡Wow! Y no le dijo a ese perro o cualquier otro animal que desarrolle una moral y una justicia como la justicia de Dios. ¿Sabe por qué? Y es lo que Pablo está revelando aquí en Romanos capítulo 2. Porque dentro de esta fusión entre lo material y lo espiritual, donde Dios nos ha dado el intelecto, nos ha dado la emoción, nos ha dado la voluntad, pero también nos ha dado la conciencia. Que es el plano, la vida que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Esa conciencia es donde está la ley de Dios. Es decir, que Dios le dio al ser humano la capacidad de conocer el bien y el mal. Le dio la capacidad de poder entender cuando Dios le dijo a Adán y Eva, dice, pueden comer todo lo que quieran, de todos los árboles del huerto, morfar lo que quieran. Si querés, empachate comiendo manzana, queso, banana, mandarina, lo que sea. Te puede agarrar una diarrea si quiere comer, no pasa nada, pero de este tal árbol no lo vas a comer. Este es el mandato que Dios le da a Adán y Eva. Porque el día que comen de este árbol, ciertamente van a morir. Es decir, que le dio al ser humano la capacidad de poder entender que desobedecer a Dios ¿de dónde es? Le dio al ser humano. Vieron que sonó como si fuera, viste, una iglesia cuando metes un muerto para el velorio y dije, chao, loco, la muerte me está tocando así. O sea, fíjese que Adán y Eva tenían la capacidad para entender que la bondad es obedecer a Dios y la maldad es desobedecer a Dios. ¿Ok? Y esto es la beta que explota Satanás le diciendo a la mujer, Dios es un mentiroso porque no te vas a morir. El problema es que Dios no quiere que vos seas como Él. Entonces,
finalmente el concepto hacia la mujer. Vos podés desarrollar una moral y una justicia como la de Dios. Y no tenés necesidad de sujetarte a la justicia, a la moral de Dios. Porque vos tenés la capacidad propia de saber el bien y el mal. ¿Se entiende la idea? Hoy, después del almuerzo, no sé si van a no sé qué le pusiste a los tachitos, a los gatos. Un sobrecito de enviaron la comida a los gatos. Qué caro que está el alimento de los animales. La verdad que el tema es que esta semana tuve que comprar y digo, la verdad que, ¿cuánto? Así que ahora tengo que pensar una receta para morfarme los 5 gatos y que justifique lo que se gastó en el alimento, qué sé yo. Ahora, el tema es esto, fíjese que es interesante que ella le reparte a cada gatito su porción de comida, pero los gatos se quieren morfar su porción y la porción del otro. Esto es característico de los animales, porque el animal no tiene conciencia, y mucho menos sabe lo que es el bien y el mal. El ser humano sí. Así que fíjese que cuando el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2, habla de la conciencia del ser humano, está hablando de esto. Que Dios creó, en este proceso le ha dado al hombre la capacidad de relacionarse con Dios, la capacidad de, digamos, de desarrollar intelecto, de desarrollar emociones, de desarrollar voluntad. Todo eso gobernado, ¿por qué cosa? Por el conocimiento del bien y el mal. Y entonces Pablo en Romanos capítulo 1 dice que los que vivieron y murieron bajo la ley natural van a ser juzgados según esa ley. ¿Por qué? Porque el concepto de la palabra de Dios es que usted y yo teníamos o tenemos la capacidad de saber nuestra mente juzgar correctamente o malo, y el ser humano decidió desarrollar un proceso para envanecer su razonamiento a los fines ¿de qué cosa? De sumir, de meter nuestra vida, nuestro corazón en un ambiente absolutamente de oscurantismo espiritual. Y es este proceso que precede al versículo 12, donde Pablo comienza ahora a hablar de lo que está bajo la condenación de Dios. Así que Romanos 1, 12, 16 no está hablando de medio justificación, sino de la razón por la que van a enfrentar el juicio de Dios. Y de esta perspectiva lo que Dios comienza a hablar es decirnos es que la humanidad entera está bajo esta situación de condenación. Y cuando llegamos a partir del versículo 21, el capítulo del versículo 21 en adelante, Dios empieza a desarrollar en qué consiste la luz del Evangelio de Cristo como medio de salvación. Cuando lleguemos vamos a charlar de esto, pero lo que le voy a adelantar es este concepto. Tal como Pablo volvamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 otra vez. Así, el tema, la idea central de esta epístola, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío, obviamente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así que fíjese que Pablo ya está anunciando aquí el tema central de esta epístola. Que no hay salvación en la ley mosaica. No hay salvación en el mero conocimiento natural de Dios acerca del bien y el mal. Que el único medio de salvación es el Evangelio de Cristo. Así que si llegaste hasta aquí confiando en
una religión determinada, sea las institucionalizadas, ¿sí?, católica, evangélica, musulmana, budista, judía, lo que sea, o sea una religión propia, donde uno construye los paradigmas de por qué, según mi razonamiento, mi vida está bien con Dios. ¿Ok? No importa, cualquiera sea el tipo de religión que profesás. El punto central es que la palabra de Dios nos está diciendo que no hay, bajo ningún punto de vista, por ningún medio, índole, razón o naturaleza o materia, puede haber salvación fuera del Evangelio de Cristo. Porque precisamente la luz natural del ser humano, dice capítulo 2, ¿se acuerdan? Hablamos del versículo 2 en adelante, la luz de la revelación escrita, la ley de Dios, lleva al hombre a perecer bajo el justo juicio de Dios. Y el único medio para que, versículo 16, se conforme a mi evangelio, que nos puede realmente impedir llegar a este juicio justo juicio de Dios, es el evangelio de Cristo, la buena noticia. Entonces, entienda bien esto, mire, el evangelio de Cristo, ¿se acuerdan lo que dijimos? El evangelio de Dios, versículo 17 revela la justicia de Dios, pero también el versículo 18 revela la ira y el justo juicio de Dios. El evangelio de Cristo no es solamente conjunto de noticias que te dice que está todo bien con Dios, hace lo que quiera con tu vida, sé como sos, te equivocaste, no pasa nada, Dios es amor, es puro amor, es meloso el amor de Dios. Es más, viene Dios, te da un beso y te queda todo pegoteado. Así que no hay problema. Eso no es el Evangelio. El Evangelio de Cristo nos habla de la condenación del ser humano por causa de su pecado. Y aquí Pablo nos dice eso, sea judío o sea gentil, estás condenado. Y vas a enfrentar el justo juicio de Dios. No importa lo que seas, lo que hagas. Y acá no hay prerrogativa de sangre, ¿cómo se llama?, de alcurnia, de lo que venga. Sos gentil, vas a ser condenado o perecer conforme a la ley escrita en tu corazón, en tu conciencia, y si sos judío, conforme a la ley escrita o la ley mosaica. Todos van a perecer bajo la misma situación, la misma condición que por causa de nuestro pecado. Así que no hay justicia en lo que nosotros hacemos. El ser humano conoce lo que bien y mal es como un vestigio de esa parte inmaterial del ser humano, pero el punto central es que no hay justificación en lo que hacemos, en lo que somos, en toda nuestra historia de vida, no hay justificación. No importa que puedas, digamos, pelar un pergamino de 400.000 kilómetros de largo, hablando de lo bueno que sos. Dios te dice, seguí bajo la condenación del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque tanto judíos como gentiles se han rebelado contra Dios y contra su pueblo. Y esa rebeldía contra la justicia de Dios trae una consecuencia, que es la condenación. Y es lo que lleva presente al ser humano a tener que enfrentar el justo juicio de Dios. Y a no ser que aceptes el medio que Dios te da, me da y a toda la humanidad entera, para poder solucionar el problema de nuestra condenación, que es por medio del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la buena noticia en este proceso es que hay salvación por medio de Jesucristo, porque Él murió en la cruz de Calvario por tu pecado, por lo mío. Él sufrió las consecuencias de tu pecado y lo mío en la cruz de Calvario. Él allí murió, Él allí se sacrificó, Él allí ocupó mi lugar, para que hoy Dios, ofreciéndote gratuitamente
la salvación por medio de Jesucristo, quien cumplió la exigencia de la ley de Dios contra mi vida por mi pecado. Él enfrentó el justo juicio de Dios en mi lugar. Él enfrentó la ira de Dios en mi lugar. Ese es el medio de salvación. No hay otro medio. Así que si estás aquí confiando tal vez en tu justicia personal, porque sos buena persona, o confiando en la justicia que te puede dar cumplir con los dogmas y sacramentos de alguna religión, o el medio que se te ocurra. Lo que la palabra de Dios nos dice, por más medios o en realidad alterna, paralela que hayas creado, la verdad de la palabra de Dios dice que no hay forma que pueda ser justificado delante de Dios si no es por medio de Jesucristo. Así fuimos creados, vida física y vida espiritual. Y Dios nos ha dado precisamente la capacidad de comunicación con Él y la capacidad de comunicación entre nosotros, los que pertenecemos a esta raza humana. Y en ese proceso de capacidades nos ha dado también la capacidad de la ley de Dios, la conciencia y el razonamiento que nos permite juzgar correctamente si estamos haciendo algo que está bien o está mal. Pero el ser humano en su rebeldía ha decidido el ser humano en su rebeldía ha decidido borrar todo lo que significa o vestigio de Dios en nuestra vida, y en nuestra cultura y en nuestra civilización. ¿Por qué? Para que la conciencia deje de chillar y podamos crear nuestra propia realidad de justicia y de moral. Y las filosofías, tales como por ejemplo el humanismo y otras filosofías, lo que viene a hacer es darle un poco el sustento racional de por qué esta nueva realidad de la moral y la justicia humana es buena, está bien, esto es lo que tiene que ser. Y después empezamos a evolucionar, entre comillas, y aparecen otras disciplinas como la psicología, que empieza precisamente a explicarnos de cómo es que el ser humano, a través del proceso evolutivo, ha desarrollado la conciencia moral y cosas por el estilo. O incluso la arqueología también. Pero la realidad está muy clara en este proceso. Vos y yo fuimos, usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y varón y hembra hemos sido creados. En este proceso Dios nos dio la capacidad de espirituales o la parte inmaterial del ser humano, y nos ha dado la conciencia. Y quiero decirte algo, todos fallamos en este proceso, sea que ante la ley escrita de la conciencia o sea ante la ley escrita en la ley mosaica. Y no hay formas de desarrollo de tu vida sin Cristo para salvación. Así que la pregunta es muy simple. ¿Sos salvo hoy? ¿Estás justificado delante de Dios? ¿Por qué medio? ¿Tus obras? ¿Tu religión? ¿Tus dogmas? ¿Tus principios? ¿O por medio de Jesucristo? Hace mucho tiempo atrás, por la gracia de Dios, pude entender esta verdad y decidí dar ese paso de fe y confiar en Cristo como único medio para salvación y perdón de pecado. ¿Es tu experiencia también? ¿En algún momento de tu vida diste ese paso y entregaste o te entregaste totalmente en las manos de Cristo, confiando que Él es el único que puede darte salvación y perdón de pecado? ¿Es así? Si no es así, hoy es el momento para dar ese paso de fe. Vamos a orar. Todo el mundo con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada.
¿Es Jesucristo tu Salvador? ¿Fuiste a Él un día reconociendo tu condición de pecador, reconociendo tu situación de alguien que va camino a enfrentar el justo juicio de Dios? Saber que vas a estar allí porque sos parte de esa humanidad que va a perecer ante la ira de Dios. Y en ese instante delante de Cristo reconociste que Él es el único medio para salvación y perdón de pecado. ¿Alguna vez fuiste a Cristo en busca de salvación, en busca de perdón de pecado? Si nunca lo hiciste, hoy es el momento. Hoy es la oportunidad de venir a Cristo y reconocer tu condición de pecador o pecadora. De venir a Cristo y decirle, Señor, yo soy pecador o pecadora y sé y creo que esta condición me condena delante de Dios, de su justicia y de su ira. Pero creo que moriste en la cruz por mis pecados. Y creo que solamente tu obra en la cruz, la sangre que derramaste, puede limpiar mis pecados y puede darme salvación y vida eterna. Por fe, te recibo como mi Salvador personal. ¿Estás hablando con Dios? ¿Estás hablando con Dios? Padre amado, queremos darte gracias por este tiempo que estamos compartiendo. Agradecerte por tu palabra. Agradecerte por la verdad que nos salva y nos puede llevar de regreso a ti. Y pedimos que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones en esta noche, para que tu palabra sea aplicada en nuestra vida, para que por medio de Cristo encontremos salvación y por medio de su obra en la cruz del Calvario haya perdón de pecado y vida eterna. Obra en nuestra vida, te necesitamos. Gracias por todo, en nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, llegamos hasta aquí. Terminamos por hoy, agradeciéndoles por estar participando este tiempo con nosotros, tanto los que están presencialmente como los que nos siguen por internet. Que el Señor los bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo a la misma hora.